Hola chicas y chicos, ¿cómo están? Buenas tardes, bueno, espero que estén bien. En principio quiero agradecerles por la participación el martes en el Zoom, la verdad que fue bárbara, verlos a todos me pareció excelente, después, bueno, el debate, el diálogo que se estableció, eh, me parecieron que sus aportes fueron bárbaros, dando pie un poco a este tema que estamos trabajando, que es el peronismo. Así que bueno, en principio agradecerles y mandarles un saludo y bueno, y esto nos permite a nosotros cargar pilas para encarar esta segunda mitad de la mejor manera posible, teniendo en cuenta que bueno, que si bien falta poco para terminar, todavía quedan algunas clases, pero bueno, lo importante es que de acá a cada 15 días podamos establecer estos Zoom para acercarnos y dialogar y quitarnos dudas. Bueno, trabajamos sobre el origen del peronismo, trabajamos sobre el 17 de octubre, como este hecho que de alguna manera da inicio a esta relación y a este vínculo entre Perón y la masa trabajadora. Vimos a la Plaza de Mayo como epicentro de las manifestaciones sociales y a partir de ahí, bueno, esta idea de que el peronismo no es un partido, sino que es un movimiento, un frente amplio con sectores de centro, izquierda y derecha. Si bien el peronismo es un partido de centro, eh, digamos, tiene características en distintos momentos de izquierda y de derecha. El primer peronismo, el que se inicia a partir de 1946, es un peronismo reformador, con medidas radicales, socialistas, si se quieren, pero no es un partido que reniega del capitalismo. Nunca vamos a escuchar a Perón diciendo que es comunista, por tal razón no tenemos que desligarlo del capitalismo. Ahora, en el discurso de Perón siempre aparece esta cuestión de combatir al capital. De alguna manera lo podemos circunscribir como un partido de centro con características de capitalismo benefactor. Por eso, digamos, el primer peronismo es el periodo del estado de bienestar en la Argentina. Vamos a ver un peronismo que se inicia en 1946 como gobierno, literalmente ya, eh, previa cuestión de una ruptura que se establece entre Perón y el gobierno de Farrell. Eso implica que Farrell convoque a elecciones y a partir de allí, bueno, Perón con la construcción del Partido Laborista, que es el partido que forma para presentarse en las elecciones del 46, logra un triunfo contundente. Eh, del lado de enfrente estaba la Unión Democrática, un partido que se había creado también como una especie de alianza en donde de alguna manera los radicales tenían un peso importante, pero que también había sectores conservadores, sectores ligados a las Fuerzas Armadas, ¿sí? Partidos, sectores de socialismo, del socialismo, bueno, esa Unión Democrática no pudo vencer eh, el avasallante peronismo que ya era la plataforma que se había instalado a partir del gobierno anterior. 1946 es un año en donde eh, tenemos la coyuntura de la posguerra, entonces Argentina por un lado es un país acreedor, es un país que no sufrió la guerra, es un país que tiene condiciones económicas favorables después de haber tenido muchísimos años de gobiernos conservadores que habían generado ingresos a las arcas del Estado y que por un lado habían mantenido una exclusión social sin precedentes. Entonces, con ese panorama, con ese campo de acción, Perón inicia su gobierno con una finalidad y con una direccionalidad importantísima que tiene que ver con la incorporación de las masas eh, al sistema, ¿sí? Eh, y con una serie de medidas que están sostenidas por el primer plan quinquenal,
que es un paquete de medidas económicas que tienen como sustento potenciar la industrialización y al mismo tiempo que esa industrialización sea sostenida por la producción agrícola, ¿sí? Por la industria agropecuaria. Entonces, tenemos un primer peronismo del 46 al 52, luego reelección, y del 52 al 55, con una característica bien marcada de estado de bienestar, con un estado que incluye a las masas, y con un enemigo que pasa a tener el mote de la oligarquía, ¿sí? De los grupos conservadores, de la élite, ¿sí? Tanto de Buenos Aires, porteña, como de las provincias. Con esa, digamos, idea vamos a trabajar en esta clase, en este proceso, y vamos a tener en cuenta cuáles son las peculiaridades de este primer peronismo tan característico, tan paradigmático, y bueno, y que por esta cuestión pasa a la historia, ¿sí? Hay un antes y un después a partir de este periodo y de este proceso histórico que la Argentina nunca vivió y que marca sin dudas el origen de un movimiento histórico que hasta el día de hoy lo tenemos presente. Vamos a ver entonces los aspectos políticos e ideológicos, ¿sí? Sostenidos en esa tercera posición de la cual habla Perón, sus tres banderas, estas cuestiones puntuales de la justicia social, bueno, y de un país con una soberanía económica, con una independencia política, ¿sí? Y con una justicia social construidas y que son la base de esta ideología peronista. Y vamos a ver también, que me resulta muy interesante y que está bueno que lo vayamos analizando, la peronización de las clases medias y de la sociedad, ¿sí? Con una direccionalidad muy clara, lo que intenta hacer Perón es ir peronizando a los estratos o a las clases sociales, ¿sí? Para tratar de terminar con la polarización social y construir un movimiento más amplio del que se sostenía con la clase trabajadora. Perdón. Entonces, en ese posicionamiento vamos a ver cómo se van transformando los sectores sociales en Perón y cómo un sector duro se transforma en antiperonista, que después va a ser en el que cuando llega a 1955, ese sector y ese núcleo duro antiperonista va a construir el contrapoder y va a generar el golpe de Estado. Bueno, vamos a trabajar entonces con estos artículos que les voy a dejar y vamos a trabajar también con estos videos que yo a veces suelo subirles para que también tengan de referencia. Así que bueno, tema central, tema clave de historia de quinto, y me parece que es importante que ustedes lo valoren así, lo tengan presente. Bueno, me despido, creo que por ahora está bien, cualquier cosita nos comunicamos, me escriben si tienen dudas, y bueno, nos estamos viendo. Chicos, que tengan una buena semana y nos mantenemos en contacto.